componentes, al momento de aplicar fiscalmente la depreciación tributaria, corro las adiciones necesarias, sobre todo acá, para que luego de haber este componente, que es el que tiene 5 años financieramente terminado su depreciación, poder tomar la depreciación fiscal sobre la base de esa disposición transitoria y final que yo les comentaba anteriormente, que nos dice que cuando la depreciación financiera ya ha sido concluida, me puedo tomar, previo registro del activo diferido, el saldo pendiente de depreciación tributaria. Sobre esto creo que todavía hay mucha tela para cortar y creo que vamos a necesitar sin duda una precisión normativa, pero pareciera que la solución de una comparación por componente nos da un resultado más razonable respecto a la comparación por elemento, que determina que una vez transcurrido el plazo de depreciación financiera del bien, sigue existiendo costo neto fiscal por depreciar. Bueno, gracias por su tiempo, y eso es todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, David. Solamente para acotar el nuevo término componentización, un tanto medio difícil, pero el tema viene después, ¿cómo hacemos esas valorizaciones, ¿no? Habla de un peritaje, entonces pareciera que va a salir una nueva carrera, ¿no? Los peritos tasadores, pues de cada tipo de maquinaria, equipo, que vamos a estar pendientes a cada momento de lo que antes era quizás voluntario hacerlo, una valorización, una tasación, ¿no? Ahora pareciera que va a ser un elemento pues mucho más seguido y que nos va a hacer tener una nueva especialidad quizá en el mercado. Gracias. A continuación vamos a pasar con nuestros panelistas. En esta oportunidad Gustavo López Ameri es socio de Deloitte, de la División de Asesoría Tributaria y Legal. Él es abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene estudios de posgrado en la Universidad de Lima. Él es también docente de la Universidad de Lima y de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, UPC, en la ciudad de Lima. Le invitamos a Gustavo, se tiene el tiempo de 10 minutos para hacer su intervención. Muchas gracias, Ulises. Muy buenas noches a todos. Voy a tratar de ser breve para de alguna manera ahorrar el tiempo de la siguiente participación de Jorge. Yo quisiera resaltar de alguna manera o reiterar el tema que mencionó Rudolf y también David relacionado al tema justamente de la relación entre contabilidad y tributación, porque creo que es un tema fundamental. Lo que estamos conversando en estos momentos, tanto las presentaciones de Rudolf como David han versado justamente sobre este problema, y ha habido muchos temas a los que ellos han planteado, si procede o no procede, si realmente ese puente entre contabilidad y tributación realmente se está construyendo o todavía falta mucho por hacer. Y me parece claro que la contabilidad tiene por objeto el reconocer y registrar los hechos económicos, y el resultado contable plasmado en estados financieros debe reflejar la capacidad económica de la empresa como una manifestación objetiva de su deber de contribuir o su capacidad contributiva. En términos generales, creo que la contabilidad resulta ser el instrumento idóneo y probablemente el más riguroso para medir efectivamente la capacidad económica o la capacidad contributiva de las empresas. Recordemos que el impuesto a la renta es un impuesto que en teoría por lo menos es el más adecuado para gravar la manifestación de capacidad contributiva que consiste en la generación de riqueza. Entonces, estas premisas van a poner a la contabilidad como un punto de partida justamente para la determinación del impuesto a la renta de las empresas. De otro lado, tenemos que la contabilidad también provee de información a las empresas para que éstas cumplan sus obligaciones tributarias. Entonces, todo esto lleva en consecuencia que el fisco es uno de los principales usuarios de la información contable de las empresas, y en función de ello existe una dependencia, o de alguna manera la consecuencia es una estrecha dependencia entre contabilidad y tributación. Ahora, este tema no es pacífico. Efectivamente, en la doctrina uno encuentra que hay autores que sostienen que es incompatible definitivamente los principios económicos que regulan la contabilidad y de alguna manera el objetivo de la contabilidad, que es proveer información de la realidad económica de las empresas, tanto del pasado, del presente y del futuro, de cara a que los gestores, los accionistas tomen efectivamente decisiones económicas, decisiones financieras, planificación estratégica, control interno, etcétera,
frente a los principios recaudatorios que sustentan la legislación fiscal. Pero incompatibilidad o no, de alguna manera el hecho que el impuesto a la renta parta del resultado contable para determinar la base imponible, hace que efectivamente esa relación exista y de alguna manera tenga que resolverse. En doctrina, si queremos, por lo menos en teoría impositiva, ha habido tres grandes tendencias para efecto de manejar esta relación entre contabilidad y tributación. De un extremo tenemos aquellas legislaciones que inicialmente le dieron preeminencia a la parte contable, o el resultado contable determinado según principios contables sobre el resultado fiscal. De alguna manera, la contabilidad, bajo sus principios, es la que determinaba el resultado que iba a estar afecto de imposición. En el otro extremo tenemos aquellas legislaciones que optaron por una suerte de preeminencia a la norma fiscal sobre la norma contable, es decir, a una suerte de contabilidad fiscal para efecto de determinar el impuesto a la renta. Y aquellas legislaciones intermedias en las que de alguna manera se le dio autonomía tanto a la normativa contable como a la normativa tributaria, permitiendo efectivamente a través de ajustes contables determinar la base imponible. Pero esto lleva efectivamente a una necesaria coordinación y armonización entre la contabilidad y la tributación, principalmente porque es contrario al principio de legalidad o al principio de capacidad contributiva el hecho de que se afecte de alguna manera la deducción de gastos o se limite la deducción de gastos básicamente por temas de recaudación fiscal o por facilidad o dificultad en el control fiscal, y también por el otro porque de alguna manera es ilógico, injusto afectar la realidad económica de las empresas buscando una menor imposición a través de registrar, hacer una contabilidad basada en temas fiscales. Entonces, todo esto lleva efectivamente a un análisis de que contabilidad y tributación están estrechamente relacionados, y esto se ha sentido más aún en los últimos años con todo este proceso de normativización de la contabilidad. Mencionaba efectivamente David como en el pasado, y creo que la mayoría de ustedes han pasado por esa etapa en la cual para la contabilidad se regía por la tributación, o sea, de alguna manera hubo una buena época en que se hacía así. Después, de alguna manera, ya la evolución, todos estos temas de armonización ha ido que efectivamente la contabilidad se vaya normativizando, y a veces ha ocurrido esto a nivel de estados o a nivel de organismos internacionales como el IASB, que de alguna manera establece estas normas contables de aplicación general. Pero el proceso es el proceso de decantación o de permeabilidad de estas normas internacionales de contabilidad hacia la legislación fiscal, es justamente lo que está trayendo ciertos problemas. Por lo menos en nuestro caso, el reconocimiento expreso de las normas y de los principios contables o las normas internacionales en la elaboración de estados financieros que trae el artículo 223 de la Ley General de Sociedades, o aún inclusive la aprobación de estos principios por el Consejo Normativo de Contabilidad, no son suficientes para considerar que se ha juridizado o se han convertido en normas jurídicas a estas normas contables, que en el fondo, como mencionaba Rudolf, son estándares de elaboración de estados financieros. La traducción ha sido normas, pero en el fondo son simplemente estándares, y de alguna manera eso está, creo yo, generando una confusión al momento de aplicar el principio de legalidad. ¿Y qué ha venido ocurriendo? Si uno revisa pronunciamientos de la Administración Tributaria o inclusive resoluciones del Tribunal Fiscal, encuentra que en efecto la Administración Tributaria ha venido considerando una remisión tácita en muchos casos o inadecuada de las normas contables para la determinación del impuesto a la renta. Y esto de alguna manera llama la atención porque claramente no solamente la Constitución, el artículo 74, establece el principio de legalidad por el cual, como mencionaba Rudolf, la determinación, no solamente la aprobación de los impuestos debe hacerse por ley o normas de rango de ley, sino el Código Tributario menciona este principio de preferencia de ley por el cual es la ley la que tiene que determinar los elementos esenciales de la obligación tributaria, y entre ellos el aspecto material que comprende la base imponible. Y la base imponible tiene una función hacia adelante que no solamente consiste en la cuantificación de la obligación tributaria, sino también una perspectiva retrospectiva de conexión con el hecho imponible. Y ahí es justamente el elemento central de que si no estamos regulando de manera adecuada la determinación de la base imponible, respetando el principio de legalidad, estamos afectando justamente el marco de garantías constitucionales y legales que establece nuestro sistema jurídico. Entonces, yo le mencionaba este tema porque cuando uno revisa efectivamente, sobre todo los pronunciamientos de la SUNAT,
encuentra que esta remisión se ha hecho transgrediendo de alguna manera la propia normativa del Código Tributario. Mencionó Rudolf también que el Código Tributario menciona en la norma séptima que en todo lo no regulado en el Código Tributario u otras normas tributarias se podrán aplicar normas distintas a las tributarias en tanto no las desnaturalicen o las transgredan. Y supletoriamente, principios del derecho tributario, principios del derecho administrativo o principios generales del derecho. Pero esa referencia a normas que hace expresamente la norma octava aparentemente ha servido para considerar que ese es el fundamento jurídico sustantivo a efecto de considerar que normas contables equivalen a normas de cualquier tipo. Y ahí creo que hay un tema central porque el concepto de fuente de derecho, y eso está unido también a la norma tercera del título preliminar, el concepto de fuente de derecho reconocido en nuestro sistema constitucional y en el Código Tributario apunta a que son fuente de derecho tributario la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos, es decir, normas jurídicas, adicionalmente la jurisprudencia, la doctrina jurídica y eventualmente normas de resolución de carácter general dictadas por la Administración. Esa es en consecuencia las fuentes normativas que informan al derecho tributario. Entonces, lo primero que debe hacer la Administración cuando pretende hacer una remisión a las normas contables es justamente definir o seguir los cauces legales establecidos en nuestro sistema. Es decir, no basta que las resoluciones o eventualmente los pronunciamientos del Tribunal Fiscal, la Administración Tributaria o la resolución del Tribunal Fiscal mencionen simplemente por default el carácter de las normas contables como fuente general o eventualmente hagan mención a la norma novena de título preliminar o en algunos casos inclusive las están considerando como base legal, o sea, la propia administración está juridizando, llevándolas a normas de rango jurídico a estas normas contables, sino que todo esto tiene que ser de manera sustentada, de alguna manera jurídica. O sea, si no estamos desconociendo sustancialmente todo este espectro de garantías y sobre todo el principio de legalidad. Creo que la conclusión final que quiero aportar al panel, y dejo a Jorge en lo demás, es que este puente que se tiene que construir, o sea, estamos de acuerdo, toda la evolución, la dinámica contable, todo este proceso de armonización en la parte contable va a ser beneficioso para todos los usuarios de estados financieros y para el Estado mismo. Pero de alguna manera el puente de conexión entre el derecho tributario y la normativa contable, o la norma fiscal y la norma contable, está por hacerse. Y ahí es donde estamos incurriendo en serios problemas desde el punto de vista del principio de legalidad o del principio de reserva de ley, y sobre esa base los contribuyentes en algún momento van a accionar ante las instancias judiciales correspondientes, alegando efectivamente que la administración tributaria en sus resoluciones está contraviniendo el principio de legalidad. Entonces, o ya sea en un proceso inicial de llevar a norma de rango de ley el famoso artículo 33 del reglamento que permite efectivamente los ajustes contables, o normas especiales como las que mencionaba en la exposición del artículo 11, inciso G del reglamento, que hacen una remisión a los principios contables, pero desde una perspectiva reglamentaria, no desde una perspectiva legal en el sentido de ley, o norma con rango de ley. Probablemente empecemos con un proceso que vaya desde de esos cambios que creo que son necesarios a la altura actual de toda la implementación de normas internacionales y los cambios que van a venir, hasta un proceso mayor que tienen otras legislaciones como la española, en la cual es la ley la que ha reconocido el contenido de las normas internacionales y en función de ello existe inclusive un derecho contable donde tiene sus principios, sus fuentes, su normativa, que encalza o engarza con la normativa fiscal sin ninguna violación a principio de legalidad alguna. Entonces creo que la tarea por hacer es ardua, creo que estamos empezando este proceso de implementación de normas contables y sobre todo a nivel del legislador tenemos que insistir y llamar la atención que estos puentes tienen que construirse, si no efectivamente todo el desarrollo que estamos haciendo se puede caer de manera sustancial. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gustavo nos ha hecho ver un plano que es el plano legislativo. Entonces tenemos ahí las instituciones como el Colegio de Contadores, pues para que haga esos puentes, que es necesario hacerlo mientras más rápido, mejor, y después que no vengan las complicaciones de tipo legal. Dejamos como panelista a Jorge Márquez Bazán, es contador tributario de Minera Aruntani, Sociedad Anónima Cerrada, tiene un posgrado en normas internacionales de información financiera y estudios de maestría en tributación y política fiscal en la Universidad de Lima. Se desempeñó como contador tributario corporativo en la compañía minera Milpo, Sociedad Anónima Abierta, y como funcionario de SUNAT. Actualmente es contador tributario de Aruntani, Sociedad Anónima Cerrada.
Dejamos un uso de la palabra con sus 10 minutos a Listo. Jorge. Muchas gracias. Gracias, Ulises. Gracias a todos. No quiero, bueno, quitarle mucho tiempo tampoco a la presentación siguiente. Ya prácticamente todos los temas semi-controvertidos ya han sido tocados por los expositores y en realidad redondeados por Gustavo, ¿no? Y bueno, llegando un poquito más al tema de aterrizar, al tema contable, yo soy contador y estoy escuchando todos los temas doctrinarios y no quiero echar más el fuego, ¿no? Pero el tema es que sí, tenemos un tema doctrinario. Nosotros muchas veces como contadores nos vemos pues, hacemos el cierre contable, este mes tenemos que determinar una provisión de impuesto a la renta y nos vemos con la disyuntiva de qué es lo que aplico, pues, ¿no? Hay algunas cosas que deberían ser adiciones o no en función a criterios del Tribunal Fiscal o a criterios de SUNAT, o yo debería aplicar haciendo una interpretación pues de la norma sistemática, aplicar las NICs ahora como las NICs y las IFRS ahora como se está estableciendo. Entonces, definitivamente hay que juridizar la norma, todavía estamos muy alejados de eso, esperemos que el camino no sea tan largo, ¿no? Pero sin embargo quería comentarle acerca de algunos casos que se ven en el día a día y que hemos, de repente me van a disculpar, solamente o me enfoco más en el tema de minería, que es mi campo, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas opiniones del tribunal y ¿no? Por ejemplo, el de vengado. Cuando nos vamos a determinar el pago en nuestros impuestos, el impuesto a la renta, aplicar el criterio de vengado. No existe en la ley del impuesto a la renta, no existe en la ley del impuesto a la renta una interpretación, ni siquiera, y tampoco la definición de lo que es vengado. Entonces, el tribunal fiscal y la SUNAT, ¿no?, mayoritariamente se ha inclinado por el tema de irse a la NIC 18. La NIC 18 establece una serie de requisitos para poder reconocer los ingresos. Sin embargo, ¿no?, vamos a encontrar también algunas opiniones del tribunal, incluso de SUNAT, que señalan un vengado en el cual dicen, bueno, cuando tienes derecho a cobrar independientemente de que se hayan cumplido los requisitos del año 18, ese es un tipo de vengado que debería pagar la renta en función a eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora, no?, cuando digamos, es una fuente de derecho de acuerdo a nuestra normatividad, los principios de contabilidad generalmente aceptados? Debemos aplicar eso, debemos aplicar el vengado fiscal, porque es una opinión del tribunal. Si fuera una fuente de derecho, debemos irnos a la NIC, la apelación de las normas acá. Respecto a qué ocurre, y redondeando un poquito más el tema, digamos, así bien esto, las normas contables se van modificando con el tiempo, ¿no? Se van modificando, van manteniendo temas controvertidos. Y en este caso vimos, por ejemplo, ha habido una modificación a la ley 16, una revisión que se hizo y en el 2006, ¿no?, salió una modificación con respecto a aquellos activos fijos que están relacionados a lo que era recursos naturales, ¿no?, reservas, recursos naturales. Entonces, una resolución del Tribunal Fiscal que decía no es posible considerar como activo fijo un bien relacionado a un recurso natural. Por ejemplo, en el caso de PAT de lixiviación, ¿no?, que no es considerado como activo fijo por el Tribunal Fiscal, y es precisamente por una interpretación que señala los activos fijos relacionados con recursos naturales fijados y permanentes al suelo, no pueden considerar como activo fijo. La norma cambió, la norma se modificó, entonces la gente que está en el día de esto, de establecer si es activo fijo o no y determinar cómo debe considerar los efectos tributarios, dice, ahora debo cambiar el criterio con respecto a este criterio que se cambia por el Tribunal Fiscal. Otro caso que podría dar es con respecto a si yo voy a aplicar full IFRS, ¿no?, que pasa cuando yo tengo un activo que está considerado como disponible para la renta, ¿no? De acuerdo al IFRS se me dice que debo suspender la depreciación.
justificación de eso, mis libros no van a llevar esa suspensión, no voy a depreciar para efectos financieros, ¿no? Y sin embargo, las normas señalan que la depreciación que yo puedo considerar como deducible será la que esté contabilizada y registrada en libros, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué debo considerar yo? ¿No? Es un tema más para discusión. Otro el cual les quería comentar también, el cual impactan pues las normas contables y las normas tributarias, ¿no? y lo he visto en algunos casos, ¿no? Es con respecto a las concesiones mineras, ¿no? Las concesiones mineras, en el tema de minería existen ciertos contratos, ¿no? Que la ley general de minería faculta realizar, por ejemplo, los contratos de concesión minera, ¿no? Soy un titular de una concesión minera, adquiero un petitorio y yo cedo a un tercero esta concesión para que se realice la actividad de explotación. El artículo 74 de la Ley de la Minería me señala que, le voy a decir, la titular de la actividad, el titular de la concesión minera va a amortizar la concesión minera en función de la vida útil determinada por el titular de la actividad. Si yo interpreto la norma tal como está, ¿no? Entiendo que hay cierta falla, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, en el caso de contrato de cesión minera, ¿no? El titular de la actividad no es necesariamente el titular de la concesión. Tengo un titular de concesión que está pidiendo un titular de actividad para el efecto del uso, para el efecto de la explotación, ¿no? Entonces, en función de eso, yo podría interpretar e irme a un contable, ¿no? Por ejemplo, la NIF 6 o la NIF 38, ¿no? Y determinar que efectivamente yo como titular de concesión de alguna forma debería recuperar ese valor de inversión que he realizado en la concesión, ¿no? Que en muchos